Soy José Manuel Mendizábal, teniente del batallón Saseta. Mis compañeros me llaman Mañul. Hace varios meses que los nacionales entraron en Donostia. Allí tuve que dejar a mi familia, con la que espero poder reunirme pronto otra vez. Sin embargo, algo me dice que esta guerra va a ser larga. Mañul es uno de los más de 40.000 gudaris que salen al frente. Dejan atrás sus familias y trabajos para defender Euskadi. Son jóvenes nacionalistas, comunistas y socialistas, casi sin armamento ni experiencia militar. La guerra marcará de por vida a toda una generación de vascos. La gente no tuvieron que llamarla, la gente salió por su propia voluntad de sus trabajos y de sus casas a combatir y a derrocar al fascismo y al ejército que se había levantado. Y cada uno lo hacía desde su punto de vista político, siempre estaba mezclada la política. Idealistas que salimos porque nos atacaron, es verdad. Nosotros no fuimos voluntarios a la guerra, nos atacaron y tratamos de defendernos. Porque salieron fascistas. Joder, claro. El mismo 18 de julio ya estábamos en la calle nosotros. A mí, personalmente, me quisieron volver para atrás porque no tenía la edad. Y no solamente era porque no tenía la edad, sino porque no teníamos armamento para todos. Pero yo tenía más miedo a que en el pueblo dirían, joder, este se ha marchado porque tiene miedo, que a lo que me podía pasar en la guerra. Con poca artillería y sin aviación, tienen que hacer frente a un enemigo muy superior. Lo que tiene un ejército miliciano es que está compuesto por gente de todas las clases, de todos los pensamientos y de todos los credos. Eran personas civiles que tuvieron el valor de hacer frente a una máquina de guerra como esa, porque lo fácil era escaparse, mucha gente se escapó. Gente normal, pues el uno estaba preparando posiciones, el otro pues estaba, bueno, había quien ha habido con 16, 17 años de Gudari, y esos, pues claro, ni trabajar ni nada, esos estarían todavía estudiando. Pero yo no tenía una idea de lo que podría ser una guerra, a través del cine y de las películas y esas cosas. Pero claro, toda la gente iba. Yo pertenecía al grupo infantil socialista. Y aquello, pues el ambiente que nos desarrollábamos, que vivíamos, pues nos animaba a ir, como fue, a muchísima gente. Al final es una guerra entre hermanos, cuadrillas del mismo pueblo, uno piensa de una manera, otro de otra. Uno acaba en un bando y otro en otra, y al final igual coinciden en una trinchera y se ven. La inmensa mayoría de los gudaris, de los milicianos, carecían de ropa de abrigo. Pero que yo tuve la suerte de que fui a visitar a un amigo que estaba en un batallón que tenía el cuartel en la iglesia de Ibar, y empezaron allí a repartir abrigos que eran procedentes del ejército francés, y yo me hice con uno que me sirvió muy bien para después. Será envidia tanto del enemigo como de otros ejércitos dentro del mismo ejército republicano. Los asturianos llegaron aquí pues descalzos o con madreñas, que me veían a los vascos con sus buzos buenos, sus chapelas, sus pañuelos, y también llevaban cosas de casa, cosas que les hacía la ama o que compraban en Bilbao con el sueldo. Iban muy bien pertrechados. Ellos utilizaban lo que en aquel momento había, y muchas veces utilizaban incluso armas que conservaban en casa, pues de sus familiares y tal, porque tenían que ir al frente y no tenían con qué defenderlo, ¿no? Decir que en Calomua y en Acondia las trincheras tienen una separación pues de 100 metros. Se veían los ojos los unos a los otros. Llegó a pasar un día que se encontraron personas del mismo pueblo y después de comer dijeron, ¿qué? ¿Os apetece una partida de cartas? Venga, va, y tal. Y saltaron, se fueron por un caminillo y estuvieron jugando a las cartas pues como si no hubiese guerra, porque eran amigos de siempre, se habían criado juntos. En cambio, a la noche tocaba la de saltar la trinchera y matar a ese que había sido tu amigo y con el que habías estado por la tarde jugando las cartas. Pues que eso es la guerra. Hemos parado a los franquistas en Ochandiano y en Elgueta. Estos días hay poca actividad en el frente. Quizá por eso nos acordamos aún más de los de casa. Mañul escribe en un diario sus vivencias desde el inicio de la guerra hasta su salida de la prisión en marzo de 1943. 60 años después, sus hijos han recuperado aquellas páginas. Citaba a un montón de gente
Entonces pues, nos pareció eso, que había que transcribirlo y pues, sacar unas copias pues, para pasar a los familiares de los que cita la Aita, que la mayoría estaban muertos. Me contó la historia, me dijo que su padre había escrito unos diarios, que los habían transcrito y que estaban intentando repartirlos a las personas que se nombraban en ese diario. Y desde el principio uno de los primeros nombres que aparece era el nombre de la Aita. La comunicación que tenía era yo conmigo mismo, aquí, y aquí me queda esto. Y el día que yo quiera refrescar, que quiera airear todo eso que me ha sucedido, pues aquí lo tengo. Yo primero se la di a la ma, le di el cuaderno, el libro a la ma para que lo leyera y la ma no lo quiso leer porque le daba un poco miedo y me dijo, lee tú primero y luego me lo cuentas. En la guerra, lo último que se te tiene que pasar por la cabeza es que estás en guerra. Mientras estás en periodos de descanso, tienes que tener la cabeza ocupada en cualquier cosa, menos en la idea que te palpita todo el tiempo dentro. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte, esta noche voy a tener que matar o morir. Entonces el gobierno o los mismos partidos les proporcionaban un montón de actividades lúdicas. Pues Amaya fue una obra teatral que se estuvo durante la guerra representando en Bilbao y que la entrada era gratuita por los soldados para que la fuesen. Se organizaban partidos de pelotas, fiestas, bailes, se les llevaba libros a las trincheras para que leyesen. Uy, menuda que sí lo pasaban bien. Sí, las chicas de Guernica también estaban deseando que bajaran. Decían, además como los guipuzcoanos, qué cosa, y es verdad, los chicos del Goyerri así que estaban allí, llamaban la atención de cómo eran de alto, se diferenciaban de los vizcaínos, fíjate. La niña de casa, que ahora es abuela, suele decir, ay, se morroscue, solía decir. La que tenía 5 años y ya se fijaba en los morroscue, se morroscue, decía. Sí, claro que lo pasaban bien y las otras también ya le estaban esperando, ya se habían hecho amigos, se hicieron muchos noviazgos también, algunos terminaron en boda, Bueno, algunas veces, como tú comprenderás, chicos jóvenes, había de todo, algunas hacían unas cartas, pero corrientemente, en cuanto amanecía, estaba la aviación encima, Y nosotros como no tenemos nada, en cuanto amanecía la aviación la teníamos encima. Ser cuadrillas de los pueblos, y haber tenido que haberte desplazado de tu pueblo y estar a kilómetros de él, no sabías nada ni de tu familia, ni de tu casa, ni de tu novia. No tenías correo con ellos porque los correos estaban cortados entre zona. Si veías a alguien del pueblo o de la zona que te sonaba la cara, o preguntabas simplemente, ¿hay alguien de este valle? ¿Hay alguien de este pueblo? Y de la otra zona te podían contestar, sí, yo soy. ¿Quién eres tú? Pues soy el hijo del molinero. Hombre, tal, yo soy quién. Ellos tenían unos morteros Valero, que era de 81 milímetros, vaciaban su carga, metían prensa y a unas horas concertadas con el enemigo le disparaban y cuando llegaba al otro lado se apartaban, lo abrían, cogía la prensa y se devolvían con su prensa. Mañul cuenta que se entera de la pérdida de Sevilla, creo que es por la prensa del enemigo, porque ellos no se lo han contado todavía. Pone detente, el corazón de Jesús está conmigo. Esto es un detente bala. No todos los gudaris llevaban, pero algunos sí. Y estos generalmente lo hacían sus amas y lo llevaban luego a la iglesia, lo bendecían. Y esto generalmente el gudari lo solía llevar en el bolsillo de la camisa para defenderles de las balas perdidas, de las balas y demás. Y es algo que según muchos es lo que les une con casa, ¿no? Y bueno, y en este caso con la religión. Bilbao hace un paréntesis en la lucha que el pueblo mantiene contra el invasor, celebrando la fiesta religiosa del Jueves Santo con todo el recogimiento y fe de que tantas muestras ha dado a través de la historia. ¿De qué temple era el catolicismo de unos vascos que por conseguir un estatuto ridículo que jamás llegaría a ser realidad, descendieron hasta el nivel de las más viles complacencias con la fiera? Imágenes deshechas, estatuas deformadas, vírgenes apuñaladas y altares destrozados y convertidos en establos. Pese a todas las insidias y falsedades que día tras día viene lanzando la radio y la prensa facciosa sobre el pretendido ateísmo del pueblo vasco, este documento es una prueba más ante el mundo del fervor religioso que anima a este pueblo en medio de la cruel lucha fratricida que ensangrienta su suelo. Los asturianos cuando llegan aquí, los asturianos que habían hecho una revolución en el 34, que allí estaban luchando con unas ideas tremendamente marxistas, llegan y se encuentran de que quien tiene el poder en el gobierno,
quien está mandando en batallones y quien está dirigiendo el ejército, pues defiende las iglesias, hace parada para las misas y les deja estupefacto, ¿no? Dice, nosotros tenemos a la misma gente a un lado de la línea y a otro lado de la línea. En cambio, para los nacionalistas, los demás son rojos. Ellos se refieren a ellos de esa manera, rojos. Estos milicianos vascos que rezan fervorosamente antes del combate no pueden ser los que pongan en peligro esta civilización. Yo he visto, por ejemplo, batallones de Gudari que estaban rezando y estaban en misa y estaban comulgando, y había unos batallones de no sé qué, decían, a vosotros los vamos a dar cuando terminemos. Estaba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y los socialistas le pusieron un trapo rojo diciendo, tú eres de los nuestros. Oye, Jesucristo fue socialista, ¿eh? Claro, hombre. Oye, por lo menos sus hechos, sus acciones, su comportamiento. Podría haber algún roce, en algún momento unos con otros, pero hay que tener en cuenta que nuestra causa era única, defender Euskadi y defender la República. Irrintzi bat entzun da goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Fastistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari danok geure berria zaintzen. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere aldez emateko. Hay que tener en cuenta que tanto Mañu como el Aitá, como otros muchos, eran personas civiles sin ninguna formación militar. El Aitá no había hecho el servicio militar, se había librado del servicio militar. No tenían formación militar ninguna. Estaban metidos en una historia que les arrastró. Y bueno, luego no hay más que ver la manera en que iban vestidos. Entonces me imagino que se agarraban a su vida, a aquellos fragmentos de la vida anterior que tenían, porque debían pasar un miedo terrible. Leitán no hablaba claramente de miedo, aunque sí decía los aviones, solía contar los aviones, pero yo me imagino que cuanto más cerca del peligro estás, más aprecias determinadas cosas, más te agarras a aquello que te puede hacer sentir vivo. Alguien que lucha por dinero y alguien que lucha por ideas no combate de la misma manera. El que está combatiendo a 10 pesetas el día, a 1 peseta al día, en cuanto ve la cosa un poquito farragosa, dice, agur, agur. Las 10 pesetas no merecen la pena ni mi pierna, ni mi vida, ni nada. El que está por ideas, vamos, lo verás correr entre las explosiones, echando arengas y gritando "Gora Euskadi" o "Viva el socialismo". Preparativos en Vergara para el avance sobre los inchortas, de los cuales, dijo Prieto, el Ícaro moscovita en derrota, que ni Napoleón consigue escalarlos. Desde luego, Napoleón no, pero Franco, seguido de sus soldados, toma a los inchortas cuantas veces se opongan a su paso. La batalla de los Inchortas es una de las más sangrientas de la guerra. Los gudaris detienen los primeros ataques del bando nacional. Tras varios días de constantes bombardeos y muchísimas bajas, se derrumba el frente vasco y Mola se hace con Elgueta. Poco después caen Elorrio y Eibar. Es de notar la diversidad de carros de combate, casi todos ellos cogidos al enemigo y empleados inmediatamente contra sus propios defensores. Tanques, carros de combate que han ido abandonando en su desenfrenada huida rojos y gudaris, cuyas banderas encuentran al fin un destino honroso al servir de alfombra a nuestros soldados vencedores. Seguramente había muchos más valientes en este bando que en el otro, porque si yo tengo todo el armamento, si yo tengo todos los cañones y todos los aviones, me es fácil tener valor. Cuando no tengo nada es cuando aparece el valor. Cuando veo lo que tengo delante, veo lo que tengo yo en las manos y digo, hacia allí tengo que avanzar, y te dicen avanza y te lanzas, ahí es donde está el valor, ese es el valiente. No es lo mismo cruzar una trinchera que ha sido barrida 100.000 veces por aviones y donde solo quedan muertos,
que lanzarte mientras te bombardean contra un enemigo mucho superior. Esta gente hizo auténticas heroicidades, sin pensarlo además, es decir, no cuestionaban, se lanzaban, eran héroes. Este ha sido un mes terrible. Han muerto muchos compañeros y otros están desaparecidos. Sus aviones nos están machacando. Claro, y yo creo que ellos lo percibían, es que Franco no quería ganar la guerra. No era el objetivo que buscaba. Franco lo que quería es aniquilar a la parte contraria y planeó la guerra de esa manera, para ver si conseguía cargarse a todos, que no se cargó a todos, pero se cargó a bastantes. El general Mola anunció, echando octavillas, sobrevivió, que si no se rendía para el día 25 de septiembre, dice mi compañero, sí, Vigo iba a ser bombardeo, y cumplió. Los aviones franquistas arrojan octavillas firmadas por Mola y Franco, exigiendo la rendición inmediata bajo la amenaza de arrasar Vizcaya. Por mucha octavilla que les mandases diciéndole estás en el bando equivocado, sabían que estaban en el bueno, pero lo sabían fervientemente. Saben que han comenzado las matanzas, los fusilamientos, saben que gente de su pueblo, gente que igual eran familiares, los están fusilando por ideas. Se crea un enemigo, se crea un odio. Les impulsa. Cuando llegan octavillas, muchas les hacen gracia. Pues eran octavillas de soldado, estás con el bando equivocado, porque tú crees en la iglesia, tú crees en misa, en cambio estás rodeado de rojos. Ellos saben que están haciendo su guerra y saben perfectamente quién tienen delante. Pero ellos no solo no estaban preparados para la guerra porque eran civiles y no tenían ninguna formación de eso, sino que no estaban preparados para ese tipo de guerra, nadie lo estaba, para esa crueldad, para esa saña con que los querían aniquilar. El 26 de abril, la Legión Cóndor arrasa Guernica. Cientos de civiles mueren bajo una lluvia de bombas, metralla y fuego. Guernica fue la desolación de todo el mundo. La Bocheta misma, cuando describe la visita con Estira a Guernica al día siguiente del bombardeo, claro, fue una cosa que no les podía caber en la cabeza. Salimos por Guernica y nos pilló allí la aviación alemana, que fue aquello catastrófico. Cuando volvíamos de Bermeo, estaba ardiendo Guernica y el chofer que nos llevaba decía: se están quemando los pinos de Forua. Pero cada vez que nos íbamos acordando veíamos que de pinos nada, que aquello era horrible. Guernica. Pinos nada, que aquello era horrible. Guernica. No queda de ella más que el nombre. La cámara fotográfica, que no sabe mentir, dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante el caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. El viejo tronco secular, fuerte e inquebrantable como el alma de la legítima Vasconia, la guardia de la Nueva España vigila, hecha símbolo de la fe y la civilización. Lo que hemos visto supera todo horror conocido. Guernica no existe ya. Y esta es Guernica, la santa y mártir. En ella se ha realizado el ensayo más completo de guerra totalitaria. Ciudad de retaguardia sin objetivo militar. Cuando estaba repleta con los campesinos que semanalmente acudían a su mercado, se cernieron sobre ella una nube de aviones extranjeros y la aniquilaron. En sus escombros quedaron enterrados más de 3000 hijos suyos, y los que con el espanto en el alma huían aterrorizados
fueron ametrallados ferozmente desde lo alto. Sembraron el terror para hacer más fácil la conquista, pero solo cosecharán hambre, dolor, odio y una sed inextinguible de venganza. Cuando se celebra el aniversario del bombardeo de Guernica, yo me siento implicada, creo que es algo que tiene que ver conmigo y tengo derecho a recordar mi vida, a recordar lo que la memoria me dicte. Ante la inminente caída de Bilbao, miles de familias envían a sus hijos lejos de la guerra. Era desde luego un transatlántico precioso en La Habana. Había 1000 niños en el barco. Llevaban unos ponía Biarritz y otros ponía Olorón. Eso no se me olvida nunca, los niños. Cuando llegamos allí, yo me acuerdo que nos cogió un mediodía. Tocó la sirena, los 1000 niños que estaban sabiendo que la sirena era que venían los aviones, se armó un lío, era imposible contener a aquellos niños, cómo gritaban y cómo lloraban, pensando que iban a venir los aviones. Pero fue terrible aquellos niños, no se les podía contener. Las que estaban cuidándoles es que no podían, tanto niño. Chillaban, gritaban, mamá, lloraban. Fue espantoso. Hasta que ya se pudieron calmar de que no había aviones, Ya dijeron que había que salir para volver. Nos fuimos para 8 días y nos costó 3 años. Así que ya no me pesó el haber salido, ¿no? Pero no salí queriendo. No es un ejército derrotado. La gente que estuvo en Soyuve, que estuvo ahí empecinada y luchando, vamos, como héroes, como estoicos, no era una gente de moral de un ejército derrotado, si no, no hubiesen hecho ese tipo de maniobras. La gente que subió Archanda, que se jugó los cuartos en Archanda y hasta las últimas consecuencias, hasta saber, vamos a morir, chavales, no era un ejército derrotado. Estamos en el famoso cinturón de hierro, en la línea Maginot de la Vasconia Roja, que pronto será fácil pasto del fuego certero de nuestra artillería. Este es uno de los cientos de búnkeres que se construyeron en las líneas de Vizcaya. Es uno de los más curiosos porque está construido literalmente dentro del caserío. Nosotros solo vemos la parte de delante, pero por detrás hay toda una estructura de hormigón y es el búnker completo. Por este camino, la gente que se alojaba en el pueblo subía a unos refugios de hormigón que están ahí arriba. Cogían a los niños, a las mujeres, a la gente que había quedado, la subían y cerraban este paso. Para cerrarlo, pusieron ahí una máquina, un fusil ametrallador, por si acaso venía el enemigo, pues a por ellos. No vieron necesidad de desalojar a los inquilinos del caserío. Estuvieron conviviendo unos meses los caseros, haciendo sus labores de campo, su vida normal, junto con los soldados, con los gudaris o milicianos. La ruptura del cinturón de hierro en Larrabetzu deja a Bilbao a merced de los nacionales. El monte Archanda es escenario de la última gran batalla de la guerra en Euskadi. Los batallones vascos aguantan con la esperanza de recibir ayuda de la aviación, una ayuda que nunca llegará. Y a lo largo de todo el muro había búnkers, había espilleras, que son estos cuadraditos que podéis ver, que es por donde el soldado puede sacar su fusil. El enemigo vendría de cualquier lado, ellos no sabían si les iba a tocar ese día o si les iba a tocar al día siguiente resistir al enemigo, pero el pavor detrás de ese fusil que apunta es tremendo. Previamente se habían encomendado a todo lo que sabían y tenían bien claro que en un cuarto de hora, en cuanto apareciese el enemigo, podían estar muertos o bien podían tener mucha suerte y volver a casa. Pues estuve en el frente por la Rabezúa, cuando rompió el cinturón, pues allí estábamos. Hoy en día pasa desapercibido, mucha gente pasea por aquí, lo ve, y nadie concibe que ahí detrás había un muchacho de 19, de 20 años, temblando de miedo y esperando a la muerte o esperando una solución mejor. Esperando que vendría la aviación, algunos sacudiste, ¿qué íbamos a hacer? ¿No comprendes? Y cuando venía la aviación, pues mírate, en la víspera de romper el cinturón, ahí en Rabezúa, 80 aparatos con Teo encima, que se dice fácil. Pues tú verás lo que hacíamos, a ver, estar listos para esconderte. Conquistadas las trincheras, nuestros sanitarios se dedican a la piadosa tarea de dar sepultura a los cadáveres de los rojos que dejaron abandonados los vascos separatistas en su desastrosa huida. Llegamos a la Rabezúa, nuestras columnas motorizadas esperan la orden de avance. Llegamos a Derio en el momento de ser tomado por nuestras fuerzas que se dirigen hacia San Roque, posición que se divisa al fondo.
Esta gente en 3 meses no tuvo una victoria. Desde el 31 de marzo prácticamente hay casos aislados, como está Soyuve, recuperan un monte y tal, pero siempre se replegaron. Derrota tras derrota llegan a Bilbao. Cuando sobrepasan Bilbao, Mañul dice que se juntan los oficiales y deciden qué hacer. Es decir, para ellos no está perdido. Ellos no se dan cuenta de que la guerra está empezando. Igual es una mala racha, pero no se dan como vencidos. Contemplamos la ciudad de Bilbao desde las alturas que la rodean. Bilbao sufrió 2 asedios por los carlistas, pero lo que no pudieron aquellos conseguir por las traiciones de algunos de sus jefes, lo han conseguido sus hijos y descendientes, defensores de los mismos ideales de grandeza de España, acaudillados por Franco y bajo el mando inmediato de Dávila y Solchaga. La tarde del 19 de junio, Bilbao pasa a manos de los nacionales. Los gudaris se retiran hacia Santander. 4 días después, Franco declara Vizcaya y Guipúzcoa provincias traidoras. La guerra se perdió porque el otro ejército era arrasador. Eso no se podía contener. Coño, que se perdió la guerra porque por a Hitler y a Mussolini. Porque la ganaron ellos, porque por eso ganaron Franco, si no. Yo no sé, porque a los jóvenes desde luego les partió por la mitad. Eso desde luego. Daros cuenta, 20, 22 años, 24 años, 18 años, que tuvieron que ir todos al frente. Unos por voluntad y otros por obligación. Pues, tanto muerto. ¿Para qué? Si no había motivo. Ningún motivo. A esta gente le quitaron la inocencia. Le quitaron un año de su vida en el que le sometieron a los peores de los horrores. Les quitaron su derecho a trabajar. Después de les metieron unos cuantos años en la cárcel por defender al gobierno. Es decir, ellos no eran criminales, pero los metieron en auténticos campos de concentración. Es una generación que destrozaron sus vidas. Esa guerra destrozó su vida. Intenté imaginármelo cuando era joven y fuerte y tenía ganas de vivir, ilusión. No tenía mucho de eso cuando yo lo conocí. Por mucho que después les haya dejado la historia, como que siempre aparece la parte de Santoña, la palabra Santoña, que si os rendisteis ahí se lo echarán en cara siempre. Pero hasta Santoña fueron los más valientes entre los valientes, vamos. Perdido el suelo vasco y tras negociaciones con los mandos del ejército italiano, los gudaris se concentran en Santoña con la esperanza de ser evacuados. Una esperanza que pronto se romperá. No nos cogieron prisioneros. Hubo un acuerdo entre nuestros mandos y los italianos. Acordaron que nosotros íbamos a ir a Santoña a embarcar. Y nos apoderamos del puerto de Santoña. No nos apoderamos del batallón Padura. Se apoderó. Acabaron encerrados 2.000 vascos y un número superior a los 1.000 asturianos y santanderinos, porque no todos los que se rindieron en Santoña eran batallones nacionalistas. Hay batallones anarquistas, concretamente 3, hay la mitad de un batallón socialista, hay algunos batallones santanderinos. Y se rindieron allí los cogieron. Pues nada, ya todo era un fatalismo, pero visto lo visto, pues era fatalismo de que no había nada que hacer, claro. Si yo fui a la guerra con ilusión, en aquel momento todos decíamos, esto se ha terminado. Que nos van a quitar los fusiles. Agarramos en los árboles que había como aquí, pim pam, todos los fusiles en montón, razos. Y no podíamos salir afuera porque estaba el Cerverando, no podíamos salir. Pero no todos los gudaris caen prisioneros. Algunos batallones siguen luchando incluso hasta Catalunya. Aguirre ha visitat el campament de les milícies basques. Tots els fugitius de la invasió d'Euskadi, útils per empunyar el fusell, s'han agrupat formant aquest cos regular de l'exèrcit del poble i poder ésser útils en qualsevol front de lluita per a foragitar els enemics d'Espanya. Los italianos eran, joder, no sabían más que cantar. Pero cuando vinieron los requetés, cogían pero vinieron en el Regimiento América y le limpiaban el forro. Y aquello eran los que no nos dejaban ni asomar ni por una ventana. Como amigos y tal, pero le limpiaban el forro.
pues empieza el pánico, empiezan las discusiones, empieza el hacinamiento se convierte en una fuente constante de conflictos. Era muy común que fueran víctimas de enfermedades parasitarias, de la sarna, de los piojos. Ellos estaban hacinados, no tenían medios, la enfermería no funcionaba. Si funcionaba la enfermería era porque dentro del propio ejército vasco había médicos voluntarios que atendían a los heridos, pero sin embargo prácticamente no había medicinas ni botiquín. Le miraron por rayos y le encontraron en una caverna en el pulmón, o sea que estaba tuberculoso. Mi hermano salió tuberculoso de la cárcel. En un sitio donde se estaban muriendo de avitaminosis, que es una forma elegante de decir que se estaban muriendo de hambre, pues tú verás. Por ejemplo, si tenían 2 pesetas de comida por preso, se quedaba con prácticamente la mayoría y se gastaba 0,50 o 0,40 en la manutención de los presos. ¿Con eso para qué llegaba? Pues con eso llegaba para que un señor en un momento dado pues tendrían que coger y hervir una onza de chocolate para desayunar 15 o 20. Un chusquito de pan así, nos lo daban a las 9 de la mañana, nos lo comíamos para las 10 y esperábamos al otro día hasta las 9 de la mañana. Dejaban las cáscaras de las naranjas y las patatas, se las comían los que no tenían nada. Pobre gente que no tenían, de pueblos y así, que no tenían ni vamos. Los juicios, al terminar el juicio de 25 en 25, con penas de muerte y tal, salía, llegabas al periodo y decían algunos, ¿qué? ¿Tú qué? Yo, pena de muerte, petición. No tomemos a broma porque de estos se puede esperar de todo. Y en un principio, pues aunque eran condenados a penas de muerte, no pensaban que les iban a asesinar, ellos no pensaban que iban a ser ejecutados, hasta que vieron que efectivamente caían los primeros en la playa de Berria, Santoña, que es donde llevaban a ejecutar y a fusilar a los presos. Nos han condenado a muerte, pero estános tranquilos porque no hay tanta bala. Así, encima tenían humor. En cuanto ellos empezaron a ser conscientes de que la pena de muerte era una cosa real y que no existía ese pacto entre caballeros al cual ellos creían que habían llegado con los italianos, todo se empezó a desencadenar de una forma terrible. Lo que no sabíais hasta qué extremo iban a llegar la venganza y todo lo que hizo ya. A la mañana, cuando salían al patio, esta gente pues recibía muchísimos días las visitas de falangistas de los pueblos de Vizcaya o de Guipúzcoa, que reconocían a algunos y a los cuales se les permitía llevárselos a ciertas zonas del Penal del Dueso donde les apalizaban y luego les devolvían con los dientes rotos o llenos de moratones a la formación. Entonces esa gente estaba con todos los sentidos alerta, lógicamente, porque estaba pendiente, su vida estaba pendiente de un hilo. Las angustias tremendas que también aparecen por ahí, las angustias tremendas de la noche, cuando los carceleros pasaban por los pasillos, tintineando las llaves. Se oían gritos, se oían vergazos, se oían nombres. Ellos tenían siempre la duda, la angustia de saber si eran ellos o no eran ellos. Estaban pensando que aquí me tocaba la chanda. Y aquello tendría que ser horrible. Y cuando te lo contaba, te ponía carne de gallina. En el Dueso, ¿tú estuviste en el Dueso? No. En el Dueso nos sacaban a la mañana un poco al patio. Y ocurrió una cosa. Había un galleguito, desertor, marinero, que le pidieron pena de muerte. Entonces perdió la razón y empezó a pasar por el patio levantando los hombros y diciendo, ellos mandan, ¿qué le vas a hacer? Ellos mandan, ¿qué le vas a hacer? Fue al centro y empezó a decir, viva la República, tal, a un guardián. Este guardián perdió los estribos y con la pistola le pegó en la cabeza. Y cogió la pistola y tiró unos tiros al aire, y nosotros todos con los cacharros en la barandilla de hierro pegando así. Aquello costó 49 muertos,
que tengo los nombres de ellos. Pensar que te van a fusilar mañana, pasado, al otro, que eso también era un agravante para ellos, porque estar condenado a muerte no quiere decir que sepas qué día que te van a fusilar, sino que crees que todos los días te van a fusilar. Y bueno, se ve mucho en las cartas, incluso en cartas de gente que ha sido fusilada, que le dicen a la mujer que le eduquen al hijo sin rencor a la gente que les ha fusilado, ¿no? Y eso, que en el último momento de tu vida pienses eso, creo que dice mucho de los gudaris, ¿no? Cuando leáis estas líneas, vuestro hijo estará ya lejos de este mundo. No quiero, Amacho, que me lloréis. El mayor dolor que me podríais causar sería que mi muerte sirviera de ocasión para suscitar nuevos odios y rencillas. Que nadie tome mi muerte para vengarse. No quiero saber de que estéis guardando rencor. Yo los perdono lo que han hecho y tal. Pero que no vuelva a producirse una cosa semejante, una cosa así. Me parece admirable, porque yo ya no sé a estas horas ya si sería capaz de ser tan buena, fíjate. Porque es lo de dicho, vamos, él pedía perdón vamos, que les perdonaba y que tal, pero pues eso, porque era un hombre de una bondad enorme y no era rencoroso, porque no fue, además tampoco rencoroso. No. La prisión de Burgos, a la que llegaban normalmente camiones en trenes de ganado, en vagones, atados de 2 en 2, por cualquier motivo era norma habitual ser sometido a un castigo físico. Procuraban no ser sádicos, pero había otros que, ¿para qué te voy a contar? Por lo que cuentan, claro, el que llevaba fue el padre que Borinaga. Hombre, porque les trataba como si fueran perros a los... Subía al púlpito y decía, penados. Se dirigía a él, no de hermanos ni nada, penados. Les daban muy mal de comer, y eso ya se ve en el libro de Mañel, muy mal de comer. Las familias hacen un esfuerzo tremendo por llegar hasta los presos y hacerles meter la presión al precio que sea, incluso sobornando funcionarios, de la forma que sea, pues todo lo que les hace falta, comida, ropa. Procuraban no contar miserias y esto, no. En fin, bueno, las visitas en Burgos, porque en el Saprenal de Burgos, de Sandoña, ni visitas ni nada. Una reja, un pasillo por donde va paseando el vigilante, el guardián, el carcelero, como quieras llamar, y luego detrás de otra reja, a grito pelado, porque claro, salen todos a la vez y a grito pelado, pues todo el mundo hablando. Te quedabas sin decir lo que tenías que decir. Luego decías, si no le he dicho esto, si no le he dicho aquello, si no le he dicho aquello. Eso suele pasar muchas veces en muchas cosas, ¿eh? Decían, pero no demasiado. Para no apenar a la familia y a su madre y todo, pues a mi madre le contarían pues pocas cosas. Lo que pasa es que no hace falta que te cuenten para que te des cuenta, claro. Las autoridades de la prisión organizan fotografías en las que se ve a los presos con aspecto saludable. Imágenes tomadas clandestinamente en la cárcel muestran la otra cara de la realidad. Porque algunas cosas eran para no contar. Y porque eran cosas más para no desanimar a los de fuera. Porque ya bastante me hacían venir a visitarles para que ya se imaginarían que estaban mal. Y había algunos que no tenían familia y también se les daba, ¿verdad? Y se les pasaba comida y no sé, la ropa, si les sacarían, supongo que también les lavarían, no lo sé. Porque la ETA era nacionalista y yo creo que hasta en la cárcel no descubrió la solidaridad con los otros presos no nacionalistas. Cuando entraba alguien en la cárcel nunca se miraba de qué partido político eras o qué tendencia tenías. Cuando entraba alguien en la cárcel nunca se miraba de qué partido político eras o qué tendencia tenías. Si eras católico, si eras socialista, nacionalista, comunista, eso no importaba. Lo que importaba es que estabas preso y lo que hacían entre todos era conseguir que la persona que no le llegaba alimento, a los que les llegaba, repartirlo de tal manera que todos pudieran comer algo, aunque fuera un trozo de pan
y ese trozo de pan, que podía ser una hogacita chiquitina, pues servía para dar de comer igual a 20 personas. Lo que no sabían y nos hemos enterado ahora era que estaban indultados y no les habían dicho. Eso también. Y eso me he enterado yo ahora. Sí, a mi madre le dieron 2 veces el pésame en la calle. Porque claro, hubo sacas y creían que los habían fusilado. Y les trasladaban de un sitio y no sabían si es que les trasladaban o los llevaron a matar. Ellos creían que seguían con pena de muerte. Eso he visto muy bien ahí, en el diario de Mañel. No se lo dijeron y las estuvieron pasando canutas durante meses y meses y meses pensando, hoy no ha sido, pero mañana podemos ser nosotros. Y a la siguiente, pero mañana podemos ser nosotros. Eso es un suplicio espantoso, espantoso. Esta fotografía se sacó una vez que les habían conmutado la pena de muerte. Algunos, no muchos, saldrían en libertad, pero a otros les quedarían 4 y 5 años de prisión todavía. Ellos se dieron cuenta de que los años pasaban y habíamos empezado en Santoña en el año 37 y ya estábamos en el año 40, 41, 42 y 43, que es cuando empiezan a salir los presos vascos de las cárceles, más o menos. Entonces dicen, bueno, no me han matado en el 37, no me han matado en el 38, no me han matado en el 39, joder, pues igual no me matan, ¿no? Entonces albergaban la esperanza ya, que no habían tenido hasta ahora, de poder salir con vida de aquella aventura, ¿no? Pero más que la cárcel, que fueron 8 años, estuvo muchos años en la cárcel, yo creo que lo que a él le fastidió más es que con posterioridad, cuando mi madre estaba embarazada de mí, lo volvieron a coger en una redada en Donosti y en Rentería, estaban recogiendo dinero para la resistencia, tengo entendido, por lo menos de eso les acusaban. Y ahí lo torturaron y eso terminó por romperlo por dentro de una manera bastante clara. De hecho, yo conocí a Leita en la cárcel. A los 3 meses de nacer yo, era el día de la patrona de las prisiones, la Virgen de la Merced, y una monja le dijo a mi madre que si ese día me llevaba, me meterían a la cárcel para que me pudiera conocer. Y yo conocí a mi padre así. La monja me llevó a donde mi padre y así, pues bueno, evidentemente, eso lo sé porque me lo contaron. Yo tenía 3 meses. La mayoría de esta gente tiene secuelas físicas. Es decir, algunos han tenido tuberculosis, otros tienen problemas en los huesos, pero que es gente que ha estado en la cárcel y que el tiempo que ha pasado en la cárcel le ha dejado unas secuelas que le han hecho recordar todos los días de su vida el sufrimiento y el cautiverio que han padecido. Y el Leita, aunque era una persona relativamente alegre, tenía un punto de tristeza en el fondo de la mirada que no se le iba nunca. Hasta mucho después de muerto, en realidad, hasta que murió Franco, yo no supe que él había sido comisario político, ni que tenía grado de comandante, ni nada de eso nos lo contó. Contó algunas cosas cuando apareció el libro de Stier, El árbol de Guernica. Lo consiguió, no sé cómo, lo trajo a casa como si fuera una bomba atómica. Y en una foto está él, en una de las fotos de la cárcel que aparecen ahí. Y ahí contó algunas cosas. Lo que no sé es cómo se las arreglaba mientras estaba en la cárcel. Cómo conseguía camuflar aquello y que no se lo cogieran, porque yo creo que ni siquiera les daría a sus hermanas para traer aquí, porque se comprometían ellas también, y si le encontraban algo, a lo mejor ya después les quitaban las visitas, digo yo, no lo sé. Ayer fue el Aberrieguna. Un compañero ha robado el sello de la prisión y hemos falsificado una orden de libertad. Después de la condena a muerte, después de todo, algunos tampoco se escaparon y siguieron dando la cara en la peor de las situaciones. Y eso es un reconocimiento que se les debe. Ese y el de los millones de humillaciones pequeñas y diarias que cada uno de ellos tuvo que vivir, y nosotros, los que venimos detrás de ellos, también tuvimos que vivir. La manera en que no podíamos hablar de esto con nadie, había que ocultar. A mí hace poco alguien me dijo que yo de niña solía decir, mi padre era capitán de Gudaris, y me quedé muy sorprendida. Primero, no era capitán, era comandante, y segundo, porque es impensable que en aquel tiempo yo dijera que Leita había sido capitán de Gudaris. Primero, ni sabía lo que eran los Gudaris,
porque en casa no se hablaba de eso. Y segundo, si lo hubiera sabido no lo hubiera contado. Me temo que de muy pequeña, incluso puede que porque me hubiera avergonzado. Se hizo contrario a la guerra porque la sufrió. Tal vez nosotros podamos aprender a ser pacifistas porque otros sufrieron la guerra sin necesidad de sufrirla nosotros directamente. Atreverse a meter una nota en un misal, metérsela en el misal de la hermana y que la hermana sacara esa nota, porque tampoco eran conscientes de que si a su hermano o a su familiar le cogían con ese misal, pues le podían fusilar. Teníamos todos una visita especial que nos había conseguido el nuncio para estar con mi hermano solo en una sala, y claro, pues vino muy bien. A mí me dijo, cuando estaba sentada, me dijo, abre el bolso. Yo abrí el bolso y yo ya vi que me metí un sobre grande, gordo. Han sido bastante intrépidos, la verdad. Y muchas veces, como dicen algunos de ellos, han sido un poco inconscientes porque no han pensado en las consecuencias que podía... A veces sí, pero muchas veces no. Yo metí en la maleta para llevarlo a San Sebastián y entregar a todos, porque claro, era un sobre grande, gordo, pero había muchas cartas y algunas cosas que no sé lo que serían. Yo entregué donde tenía que entregar. Estábamos 10 o 11 gudaris que habíamos estado en la guerra. Y yo dije, estos cabrones, ¿cómo nos podíamos vengar? ¿Qué os parece? La masa que vamos a hacer ahora para el gobernador militar, para los militares, no te reas, Iñaki. Dije, ¿qué vas a hacer? Sacamos aquí el pito, echamos en esto de la masa que estamos haciendo, hacemos la masa, que salgan buenos panes, los repartimos, y como entonces no había SIDA, no ocurrió absolutamente nada. Consiguen con distintos elementos que van arramplando en la cárcel hacer una radio. Por ejemplo, la pregunta a Landini, porque era un electricista famosísimo de Euskalduna, me parece que era un señor ya maduro, no era ningún niño. Y creo que sabían solamente él, a Julia Guerra y algún otro que tenía, pero él se enteraba de todo cuando empezó la guerra de los aliados. Cuando todo eso sabía mejor que tú. A veces funcionaba y otras veces no, pero vamos, que consiguieron oír la radio en la cárcel. Y eso, vamos, eso es impensable en aquellos tiempos y con las medidas de seguridad que tenían, ¿no? Los aliados están ganando la guerra en Europa. Cuando todo esto acabe, se acordarán de nosotros. En la cárcel hay fotos de grupos bailando espatadanza, condenados a muerte bailando espatadanza en el patio de la cárcel. Eso me extrañó más. Me han comentado que seguramente eso es para que pudieran hacer fotos y mandarlas a casa y que vieran lo bien que estaban tratados. O, por ejemplo, en la misma cárcel hacían orfeones y coros. Claro, todo esto es agarrarse a la vida, es lo único que tenían. Pues aquí es el coro, y aquí están todos. Este es Mañel. Este es mi hermano. En aquellos años también estaban presos varios jugadores del Athletic. La guerra cortó una de las mejores épocas del equipo, que en 1936 ganó su cuarta liga. El propio Lendakari Aguirre había vestido la camiseta rojiblanca. Jugaba como interior derecha y dicen que practicaba un juego seguro y sin florituras, tirando bien a gol. Aguirre impulsó la selección de Euskadi, que se convirtió en embajadora de la causa vasca en Europa y América. Los ecos de sus victorias llegaron al interior de las cárceles. Tras la guerra, Franco castigó al Athletic, que pasó a denominarse Atlético de Bilbao. Del Atlético de Bilbao, saludo a la afición futbolística española por medio de Nodo en el día de nuestra gran victoria. Bueno, esto es una cuchara de madera
que la persona que la realizó, pues a través de ella va contando por las cárceles por las que pasó: Soria, Sigüenza, Madrid, Teruel, Guadalajara. Es una especie de pequeño diario de las cárceles por las que pasaron. El Aita aprendió a coser en la cárcel. Se dio la vuelta a un abrigo, que eso es una cosa que los jóvenes no saben lo que es, pero cuando un abrigo por la parte de fuera la tela está estropeada, se suelta todo el abrigo y se cose lo fuera, lo que está dentro por fuera, para que tenga mejor aspecto, porque la parte de dentro no está gastada como está la parte de fuera. Aprendió a coser, luego nunca más cosió. Muchos cuentan que lo hacían con los cinturones que llevaban, lo abrían y dentro, para darle consistencia al cinturón, estaba formado por hilos de cuerda. Tenemos todavía unos rosarios que se hacían con cuerdas, con una cuerdita, hacían un rosario con sus cuentas para rezar y su crucifijo, y aprendió inglés y aprendió alemán y enseñó contabilidad. ¿Qué haces si no aprendes? Rendirte. Y yo creo que Mañul no se rindió y mi padre tampoco se rindió. Hace más de 6 años que tuve que salir de casa, y 5 desde que caí preso. Recuerdo a los compañeros que se han quedado en el camino. Creía que este día no llegaría nunca. Hoy he recibido mi orden de liberación. Pronto abrazaré a mi familia. Mi diario en prisión ha terminado. No le cambiaron. A casi ninguno le cambiaron. De los que yo conocía casi no. ¿Valdrá de algo? Podría valer. Podría valer. Me han enseñado la parte de la historia que no viene en los libros. Hay que recordar. Que perdones, que todo eso me parece muy bien, pero hay que recordar, no hay que olvidar nada. Para no olvidar, para saber cómo hicieron las cosas y para no olvidar. Sin recordes ni nada. Los tragos que han pasado les han marcado toda su vida. Todo, todo, todo. Destrozaron una generación. Les debemos un reconocimiento de todo lo que hicieron, que ha hecho que posible que nosotros vivamos bastante mejor. Y eso a los pocos que quedan vivos se lo debemos con urgencia.